Vamos a estar leyendo Levítico capítulo 5, verso 5. Y que Dios nos empiece a bendecir desde el momento que estamos expresando lo que la palabra de Dios habla. ¿Ven? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Amén a la palabra del Señor. Estamos viendo libro de Levítico, sacerdocio antiguo, gloria al nombre del Señor. Y vemos, hermanos, que la perfecta relación con Dios necesitaba, bendito el nombre del Señor, tener una expiación. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación de la culpa, bendito el nombre del Señor. El hombre, ya veníamos viendo en este estudio de pecado y salvación, por aquel pecado adámico ha quedado, hermanos, desplazado de la gloria, de la gracia del Señor. Ahora Dios tiene que establecer a su pueblo, por eso vamos al Antiguo Testamento, una manera de reconciliarse con Dios, una manera de restaurarse delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, la ofrenda por el pecado es para estar en perfecta relación con Dios. Esta ofrenda del pecado es casualmente para nosotros estar en lo que llamamos comunión, ¿sí? Y la expiación daba al hombre casualmente, ¿sí?, ser eliminada esa culpa. Como venimos hablando y vimos viendo todas las terminologías del pecado, qué significaban, estuvimos viendo en el griego, y tantas cosas que hemos visto, gloria al Señor. Hemos, hermano, visto diferentes pensamientos. Pero hay una cosa tan profunda en este tema, que es, hermano, gloria al nombre del Señor, el pecado y la confesión. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ríos de amargura? ¿Cuántas veces nosotros, personas, nos encontramos atrapados, encrucijados entre la espada y la pared, cuando de adentro de nuestra conciencia, de nuestro interior, no soportamos haber cometido con avidez algo a lo cual no estamos acostumbrados? Y es muy normal y es muy cotidiano buscar un amigo o quebrarse delante de una persona que de repente nos representa autoridad, nos representa sabiduría o un buen consejo. ¿Cuántas veces, yo no sé usted si se ha quebrado, hemos llegado al momento cúlmine de nuestra vida donde no pudimos controlarnos, no pudimos seguir siendo nosotros y tuvimos que, en ese quiebre, la necesidad de expresar lo que llevaba nuestro corazón? El pecado es lo que puso la barrera entre Dios y el hombre. El pecado endiosó al hombre en un egocentrismo. Por eso el hombre mira solamente para él. El hombre le cuesta vivir en una sociedad, en comunidad, casualmente por estos raudales, por estas cosas que fue atestado su corazón, y se extravió de esa fidelidad a Dios. Y tomamos esto porque dice la palabra que cuando haya pecado, y acá habla, si usted ve, va a hablar de muchos pecados, y pecar en alguna cosa, confesará aquello en que pecó, dice. Confesará. En el Antiguo Testamento era muy normal, había muchas solemnidades, había memoriales, gloria al nombre del Señor, donde de repente el sacerdote tomaba, para que entienda, un animal, ¿sí?, y ponían todas sus manos
y estaba el sacerdote allí y cada uno confesaba sus pecados, y después de haber puesto sus manos y haber confesado sus pecados, este animal se soltaba hacia el desierto y el animal se alejaba, y de esa manera era una forma también de expiar los pecados del pueblo. Gloria al nombre del Señor. Estaba una vez por año el sacerdote, tenía entrada en el lugar santísimo. El templo del Señor se dividía en tres partes. Estaban los atrios, ¿sí?, donde estaba el pueblo, estaba el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes y levitas, y en el cortinado que se encontraba, detrás del cortinado, se encontraba lo que era el arca del pacto, que en aquel momento representaba la presencia del Dios vivo. Bendito el nombre del Señor. En su interior nadie podía mirar porque era como un sacrilegio, y allí se encontraba el maná, las tablas y la vara de Aarón en su interior. Pero el sacerdote solamente podía entrar a ese lugar, a ese espacio sagrado, consagrado para Dios, una vez por año. Cada vez que entraba vestía unas vestiduras especiales, con unos zanajeros, por decirlo así, que les colgaban en sus vestiduras, lo ataban con una cuerda y, haciendo toda una clase de rituales, comenzaban a meterse en aquel lugar el sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Y el sacerdote entraba y salía vivo. Israel tenía un año de victoria, de buenos augurios, de buenas finanzas, de la bendición de Dios sobre su pueblo. Era aceptable. Pero si el sacerdote entraba y moría irremisiblemente, lo tenían que sacar, porque nadie podía entrar, traspasar el cortinado al lugar santísimo. Lo tenían que sacar empujando de la cuerda para sacar aquel cadáver. Y no era un símbolo de buena noticia, ni era el símbolo de alegría ni de augurio. Realmente Dios manifestaba no haber aceptado las ofrendas de su pueblo, no haber estado de acuerdo con las actitudes, y realmente era una problemática tremenda. Había diferentes ofrendas, muchas ofrendas en este libro de Levítico. Estaba la ofrenda de los granos, o que se llama oblación, gloria al nombre del Señor, que es la ofrenda que entregó cuando entregaron Caín y Abel, que uno entregó ofrenda de vegetales, ¿sí? Era la ofrenda menos costosa, gloria al nombre del Señor. Se hacía con flor de harina, ¿sí?, y con cereales. Estaban las ofrendas de paz, las cuales se dedicaban voluntariamente, gloria al nombre del Señor. Y normalmente se utilizaban para pagar algún voto, gloria al nombre de Cristo. La ofrenda del pecado, ¿sí? Y era eficaz la ofrenda del pecado, y escuche bien, era eficaz cuando la ofensa era involuntaria. ¿Entiende? Cuando la ofensa era no con intenciones de pecar, sino porque realmente se había caído y no había intenciones de malograr la imagen de Dios. Entonces era eficaz esta ofrenda si era de esta manera. Pero si uno desmedidamente pecaba, queriendo traspasar la gloria de Dios, realmente no había remedio, porque el ideal no era venir a Dios cuantas veces pecare, sino entender y abstenerse y mantener una vida santa, pulcra, casta delante de Dios. Pero hoy vamos a tocar este tema en Pecado y Salvación, que es el tema de la confesión. ¿Tengo yo que confesarle
a un hombre mis pecados. No, la Biblia no habla que tengas que confesar los pecados a un hombre. La Biblia no lo habla, lo hablaba en el Antiguo Testamento, porque tenía que ir al sacerdote y decirle: mire, cometí tal cosa, y por ello tenía que hacer una ofrenda para, casualmente, haya una expiación, o sea, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, para que haya una restauración en la vida de esa persona, ¿sí? Después de esto venía otra ofrenda, que era la ofrenda quemada, que simboliza la restauración del agresor, del que pecó. Después de que se ofrecía por el pecado, ¿sí?, un animal, una tórtola o lo que el libro de la ley decía, después venía la ofrenda quemada, y la ofrenda quemada simboliza la restauración del transgresor. Casualmente, ¿para qué? Para que a partir de ese simbolismo, de ese acto, vuelva a adorar, vuelva a recibir el perdón, y por ello adore, alabe y glorifique el nombre del Señor. Era todo un ordenamiento. Y entonces se debía ir a confesar, porque hay leyes estrictas. Cuando usted lee todo el libro de Levítico, usted va a ver que Dios no se olvida de ningún tema. Gloria al nombre de Cristo. Al contrario, también el palomino, la ofrenda que ofrecieron por el Señor Jesucristo, fue la ofrenda de los pobres. Mi alma te alaba. Entonces había diferentes categorías, pero sí había que ir y confesarle lo que habían cometido al sacerdote, para poder ofrecer por esa transgresión de pecados la ofrenda que estaba acorde y que estaba dispuesta por Dios. Pero estamos hablando de aquel entonces, estamos hablando de un antiguo pacto donde el hombre realmente no pudo cumplir. Por eso la ley, la antigua alianza, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, era la sombra de lo porvenir. Era la sombra de lo porvenir. O sea, los ritos que vemos nosotros en el tabernáculo, donde yo te estaba contando que el sacerdote entraba una vez por año, y si moría había que sacarlo con una soga, ¿sí? Era una figura de lo porvenir. Por eso, cuando el Señor se entrega, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, Jesucristo, el justo por los injustos, se entrega, y dice la Escritura que en el momento de la crucifixión, el velo del templo, aquel cortinado que nos dividía y que no teníamos acceso, sino los sacerdotes tenían acceso a él, se rasgó. Jesús hizo posible que tú y yo entremos al lugar santísimo sin tener necesidad de un mediador, sin tener necesidad del hombre. Hoy tenemos necesidad de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que no hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Para el perdón de Dios sea efectivo en nuestras vidas, realmente la persona necesita una confesión. Eso es una realidad inminente. No ante el hombre, pero sí necesita una confesión. Mi alma te alaba. Sí necesita un reconocimiento. Y es lo que la palabra de Dios instruye y capacita al hombre y a la mujer para comprender el porqué de su situación actual, de su lejanía, el porqué de no tener una comunión directa con Dios. Entonces, sí que se necesita una confesión, sí que se necesita venir a Dios, pero dice que todo aquel que viene a Dios debe venir creyendo que lo hay, debe venir en certidumbre de fe, porque es la fe lo que toca el corazón de Dios.
Cuando yo hablo de fe, tengo que entender que muchas veces estoy hablando de un Dios que no se ve, que me ha dado promesas, las ha dejado escritas, las ha estampado, las ha sellado, ¿sí?, con la gracia, y ha volcado su corazón para que yo le conozca. Y no tengo más que, por ahora, seguramente si estás mirando y no estás en una iglesia, no tengo más que una promesa. Y la fe es que yo con certeza espero en esa promesa, porque hay una convicción que va a venir a mi vida. No la veo, pero Dios me la prometió. Y esa es la fe que vence al mundo, que Jesucristo vino a liberarnos del sistema religioso antiguo, de leyes, donde el hombre pecaba deliberadamente. Llegó un momento, amado hermano y amigo, que los hombres comenzaron a perder el temor a Dios. Y entonces pecaban deliberadamente, pasaron muchas etapas, muchos tiempos. Y iban al sacerdote, necesitaban confesar, pero no entendían que no podían jugar con Dios. No entendían que a Dios nadie lo puede engañar. Y entonces ellos tenían que ir y comprar ese becerro, ese macho cabrío, que salía caro, y entender que aquel animalito que iba a ser cortado, iba a ser sacrificado, iba a tomar el lugar casualmente de mi transgresión, por mi culpa, por mi error. Ahora ese animal que iba a ser degollado, puesto en una mesa, tomaba mi lugar. La idea era entender que no tengo que transgredir la ley de Dios ni traspasar los límites, y que necesito de Dios. Sin embargo, aquellas ofrendas es como tiene que ser nuestra vida actual. No podían tener defecto, no podían tener úlceras, no podían tener los animalitos ayuntamientos entre macho y hembra. Eran consagradas, eran apartadas para hacer ese sacrificio. Y el hombre deliberadamente pensó engañar a Dios y comenzó a darle a Dios cualquier cosa. Ya le dedicaba cualquier ofrenda. Por eso en un momento Dios, que quería librarlos del pecado, de esa esclavitud, para que ellos estuvieran en el terreno de Dios, le hablo así para que entienda, y romper las cadenas de la esclavitud, de la transgresión del pecado, donde iban a ser acusados y donde iba a venir la muerte, porque dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en abundancia y vida eterna. Y Dios conociendo, y el mismo Satanás conociendo, bendito sea Dios, la debilidad de los hombres aprovechaba, y no entendía el hombre que debía hacer lo correcto. Sin embargo, transgredía y le traía a Dios cualquier ofrenda. Ya eran animales no eran perfectos, ya era cualquier animal, lo más débil, lo que se estaba por morir, se los traían y se lo ofrecían a Dios, porque se estaba perdiendo el temor a Dios. Por eso en un momento el Señor en el Antiguo Testamento dice: abominables me son vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. Y hay un versículo en la Biblia que dice: ¿qué es lo que desea Dios? ¿Sacrificio y ofrenda? ¿O que se cumpla su palabra? Dios lo que desea es que obedezcamos a la palabra del Señor. Cuando obedecemos a la palabra del Señor, entonces entramos en la órbita divina.
entramos en la esfera celestial, entramos a estar en comunión con Dios. Y el estar en comunión con Dios me da el privilegio y te da el privilegio de ser parte de esa ciudadanía, de esa bendición. Ser hijo quiere decir que entonces también voy a ser poseedor de los bienes de mi Padre. Y Dios quiere entregarle a una humanidad las bendiciones, pero necesitan entender de que confesar los pecados en aquel entonces no bastaba solamente, sino también en entregar y dolerse por esa entrega y hacerlo de una manera santa, porque no le estaban ofreciendo a Baal, no le estaban ofreciendo a Astarot, no le estaban ofreciendo a dioses imaginarios, no, le estaban ofreciendo al Dios vivo. Amados hermanos, es necesario confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. El pecado te va degradando como una enfermedad. El pecado en la vida de las personas te va atando, va corrompiendo, va, hermanos, trayendo obstinación a la persona. La persona empieza a tomar caminos que para él parecen vida, pero su final son caminos de muerte. El pecado, hermanos, muchas veces anula la conciencia. El pecado cauteriza la fe, aleluya. Es por eso que hay muchos que han quedado en el camino. Dicen: yo no creo en nada. Bendito el nombre del Señor. Y usted los ve malogrados, enojados, ¿sí? Nunca ve alegría ni gozo en su corazón, aleluya. Y son personas muchas veces que dan y regalan y hasta te puedo decir, le dan al pobre el sándwich que tienen en la mano, o van después, cuando se están muriendo, a dar una donación a aquellos que están en el catolicismo, a su parroquia o a su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de su alma hay pecado, dentro de su alma no está la paz de Jesucristo. Dentro de su alma hay una enfermedad que es como carcoma, que se llama pecado, que hace una división. Entonces la desesperación, porque el alma y el espíritu que tenemos son inmortales, saben de la existencia de Dios y ponen en la vida del individuo la necesidad de salvación. Y muchos, por eso le digo que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Piensan que donando, que dando, van a ganar el reino de los cielos. Pero déjame enterarte que de esa manera no vas a ganar tu salvación. Al contrario, Dios al hombre lo hizo funcional cuando dice en Génesis: y vio que el hombre era bueno. La palabra bueno es una palabra hebrea que es muy cortita, de 3 letras, que es tov. T-O-B corta, tov. Quiere decir que lo hizo funcional. Y el hombre, cuando está en la órbita de Dios, funciona, comprende, entiende, y se pone límites porque no quiere transgredir, porque no quiere ofender al Dios que profesa, al Dios que lo cubre, al Dios que lo bendice. Entonces, amados hermanos, cuando entró el pecado en la vida del hombre, el hombre, como un reloj descompuesto, dejó de dar bien la hora.
Cuando el pecado entró en la vida del hombre, fue el motivo por lo cual el hombre dejó de funcionar para lo cual Dios lo había creado. Entonces muchas veces está el engaño. Pero yo di a los pobres. Pero yo no hice mal a nadie. Pero yo no me drogué. Pero el pecado adámico está en tu corazón. Por eso leíamos el otro día, si alguno dice que no peca, le hace mentiroso a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Y hay situaciones tan pesadas que tenemos que presentarnos a Dios. Una de las cosas que impacta a Dios es cuando la persona se reconoce quién es. Es cuando, lamentablemente, esto acontece muchas veces cuando viene un quiebre a nuestras vidas. Esto acontece, hermanos, cuando realmente estamos hasta acá ya con la soga al cuello. Entonces ahí decidimos por primera vez mirar al cielo. No importa si tuviste que llegar a ese punto. Lo importante es que estás entendiendo que Dios no te abandonó y que Dios hace tiempo quiere librarte del peso del pecado. Me recuerdo una mañana, yo era muy joven, muy nuevito. No quiero interrumpir el estudio, pero te quiero dar un testimonio. Y era muy nuevo y tenía facultades buenas en mi corazón, no todo era malo. Dios me había sacado del valle de la depresión, me había sacado de las drogas, mi confianza en Él, porque yo sufría de esa enfermedad de HIV y todo se me había vuelto hastío, mal. Pensé que la vida no tenía sentido y sentí la voz de Dios por primera vez. No lo conocía, no conocía sus escrituras, sabía que había Dios, venía de esa religión católico apostólico romano, pero que nunca me dio una intervención ni un conocimiento de las Santas Escrituras, ni tampoco tuve una conversión. Pero aquel día sentí una voz aquí en mi pecho que me decía: te doy una oportunidad. Yo vine corriendo a casa, hablé con mi esposa y le dije que iba a buscar a Dios con todo mi corazón. Le dije: no sé dónde está, no sé cómo es, pero yo necesito a Dios, porque yo le decía a mi esposa: yo no quiero morirme triste, yo no me quiero morir amargado, yo no quiero morirme porque no creo que esta sea la vida que Dios tiene para mí. Estaba muy confuso, no sabía por dónde empezar, pero Dios mandó a esa persona que, por una confesión de fe, me llamó, me pidió la Biblia y me relató en Romanos capítulo 1 verso 10, en Juan capítulo 1 verso 10, en Romanos 10, 9, y comprendí y me invitó a hacer una oración. Él me dijo: yo un día le confesé al Señor y me escuchó. Y yo creo que si usted lo hace con todo su corazón, convencido y creyendo a Dios, hoy le va a recibir Dios y le va a escuchar, porque Dios conoce su nombre, Dios conoce quién usted es. Y yo en aquella confesión, aquella simple oración que muchos llaman oración de fe, le dije al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor, me reconozco transgresor, me reconozco con lejanía de vivir para ti. Y me recuerdo que cuando antes de terminar la oración comenzó a descender sobre mi cabeza
hacia la planta de los pies, un cosquilleo, una alegría, un gozo inefable, incomparable, que me mantuvo todo aquel día. No sabía dónde estaba, no sabía qué pasaba, solo podía ver las cosas desde un estado divino, donde sentí que era tan fuerte este llamado. Salí corriendo a las 6 de la tarde y le dije a aquel hombre: invíteme a su iglesia. Es necesario, hermanos, que el hombre confiese sus pecados, los reconozca, y no al hombre, porque la palabra nos habla bien claro que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Quién es fiel? No hay otro, es Jesucristo, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos un mediador, sí, de repente un mentor, que es muy diferente, porque el mentor es el que me lleva por el camino y me guía para que yo vaya avanzando, pero no necesitamos un mediador, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. En Nehemías 9:3 dice la palabra: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hermanos, hemos visto que la confesión toca el corazón de Dios. Y aquí fue algo colectivo, que cuando trajeron el libro de la ley, el poder de Dios descendió y convenció a aquellos varones de que estaban mal, de que estaban alejados de Dios, de que Dios no estaba poniendo, hermanos, su bendición, porque había algo que interrumpía que descienda la gloria de Dios. Pero dice que cuando abrieron en la cuarta parte del día, leyeron ese libro, la palabra, la cuarta parte confesaron los pecados y terminaron adorando a Dios. Aleluya. El pueblo de Dios, hermano, confiesa sus pecados en señal de arrepentimiento. Vemos hermanos, a un profeta al cual Jonás, Dios le manda y le dice: anda a Nínive y decirle que voy a raer esta tierra atestada de pecado, Sodoma y a Nínive. Y van para allí, y el rey recibe, y cuando recibe el mensaje, el rey
Hermanos, esto de la confesión ya se rasgó el velo y nosotros hoy somos una nación de reyes y sacerdotes constituida, pueblo santo por Dios. Y tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso antes de irse nuestro Señor rasgó el velo que nos impedía entrar a la presencia, el velo que nos impedía entender. Hoy no necesitamos mediador, nuestro mediador es Cristo. Y si nuestro mediador es Cristo, quiere decir que al pasar por el corazón de Jesús, tenemos que ser transformados. En el nuevo pacto no necesitamos creyentes mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo el justo. En el antiguo pacto los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes, pero hoy ha cambiado, hermano, gloria al nombre del Señor. Eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en el nombre de la gente. Pero hoy ha cambiado, hoy Dios ha abierto una puerta para ti, para que la muerte se aleje de nosotros. Pero necesitamos nosotros entender y creer que la confesión debe ser personal, debe ser voluntaria, y que no se debe presionar nunca a nadie para que alguien diga algo. No, porque es ante Dios, es personal y es voluntaria. Y si como congregación hemos pecado y ese pecado afectó a muchos, con la intervención sí del pastor o del ministro, sí, y en una buena relación para restauración, tomamos un momento del culto y pedimos perdón a nuestros hermanos, que eso se puede hacer por la transgresión que hayamos cometido, para entrar en relación y así seguir creciendo para la gloria, la honra y la alabanza de Dios. Jesucristo es tu mediador. Él nunca te va a abandonar. Él nunca va a contar a nadie. Al contrario, va a arrojar tus pecados al fondo de la mar. Y Él es el que te justifica para que sigas caminando en bendición. Te bendecimos en el amor de Cristo. Y no te olvides, suscríbete, unite a nuestro canal, ayúdanos, pon un clic y damos gracias de poder acercar la palabra de Dios. Dios te bendiga.